Un ratito le quedé con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí, mis hermanos. Estamos aquí llevando el mensaje, ¿verdad? Y ¿verdad? Bueno, me ven como espejuelo, ¿verdad? Después de los 40 y pico de años, ahí es que viene todo esto. Dame bajar un poquito el volumen. Ahora, porque después ustedes lo puedan escuchar bien. Hoy tenemos un mensaje, ¿verdad? Un testimonio de mi testimonio de la pornografía y de esa adicción que yo tuve, ¿verdad? No muchos lo hablan, ¿verdad? Porque es como un tabú, como que la gente no le gusta hablar de ese tema. Yo sé que es fuerte, pero yo sé que va a ser de edificación sobre lo que es la pornografía, el daño que me hizo y cómo Dios me libertó de la pornografía, a qué nivel yo llegué a eso y concientizar a la gente que hoy en día hay muchos jóvenes, muchos seres humanos que están viendo pornografía y lo ven normal, no lo ven el daño que hace. Para los que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Rafael González Meléndez, Vega Baja, Puerto Rico. Tengo 44 años y vengo de una familia de unos padres divorciados. Ya, ellos se divorciaron más o menos a los, yo tenía como unos de 11 a 14 años más o menos. Fue que estaba ese proceso de divorcio. Pero, pero es triste y es la realidad que a los 8 años, tú sabes que dice la misma palabra de Dios, deja que los niños vengan a mí porque de tal es el reino de los cielos. Y dice la misma palabra, si tú haces pecar a alguien, hay de ti, ¿verdad? Hay de aquel que tocó uno de mis chiquitos. Tú sabes que cuando uno, para esta generación X, que es la generación de nosotros, cuando éramos niños, había mucha humildad. Cuando dice dejar que los niños vengan a mí porque de tal es el reino de los cielos, está hablando de la inocencia. Dice que para poder entrar en el reino de Dios tienes que ser como niño. Es la inocencia. Para el tiempo de nosotros, de la generación X, tú sabes que éramos bien inocentes, jugábamos, compartíamos, reíamos, estudiábamos y nuestras amistades eran de compartir, bien sano, no había maldad para ese tiempo. Ahora no, dice la palabra que por el pecado abundar el amor de muchos se enfriará y hay mucha maldad hoy en día y los niños pues nacen como que con esa maldad, como que ya nacen sabiendo, como dicen, ya nacen sabiendo. Pero para el tiempo de la generación de nosotros, había mucha inocencia. Y un día es triste, es la realidad. Cuando yo tenía 8 años, si no me equivoco, en el 1987, yo nací 87, 86, por ahí más o menos. Es triste que alguien bien allegado me lastimó la inocencia. Me enseñó lo que era la pornografía. Y me dolió. No sabía, pero sentí algo muy raro en mí. Cuando tú dañas una inocencia de un niño, hay de aquel que daña la inocencia de un niño. Por eso tú ves hoy en día que hay padres que violan a los hijos, hay pastores que violan, que lastiman, hay ministros
que lastiman, sacerdotes que lastiman a niños, le lastiman la inocencia. A los 8 años, a mí me lastimaron la inocencia. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios en Génesis. Ustedes saben que Dios hizo los cielos y la tierra, hizo todo en 7 días. En 6 días porque al séptimo día descansó. Pero dice que hizo al hombre imagen y semejanza. Después que lo hace con sus propias manos, dice que hace dormir al hombre, que es Adán, y de la costilla saca una mujer. Se va a llamar Eva. Una mujer, porque no es bueno que el hombre esté solo. Lo estoy llevando de la mano poco a poco. En un momento dado, Eva se queda sola. Adán no se sabe dónde está. Y la serpiente antigua, que es Satanás, la seduce. Pero antes que pase eso, Dios hace un huerto, el huerto del Edén. Hace todo, pero todo. Dice la palabra de Dios que Dios le dice a Adán y Eva: comerán de todo, coman todo árbol, menos de ese, porque es el fruto del bien y el mal. Pero si comen de ese fruto, morirán. Se le abrieron los ojos, porque Eva fue seducida por Satanás. Y cuando comió del fruto del bien y del mal, se le abrieron los ojos. Le entró el pecado en ellos, porque eran inocentes. Amén. Cuando a mí me enseñan la pornografía, un familiar bien cercano, a mí se me abrieron los ojos de la maldad. A mí se me abrió los ojos del pecado. Y fue bien difícil. No pude entender qué era lo que estaba pasando. Solamente yo tenía 8 años. ¿Qué pasa? Se lo digo a un familiar más cercano a mí, por la ignorancia, por lo que estaba pasando en ese momento de depresión, ¿verdad? De todo lo negativo que estaba pasando en ese momento. Me dijo estas palabras: para que lo aprendas en la calle, que lo aprendas con la familia. Pensé, pues, que eso era lo correcto. Pensé que eso era lo que me tocaba. Esa era la vida. ¿Qué pasa? Seguí viendo pornografía. Ya no era una vez semanal o una vez de cada 15 días. Como dice ese anuncio, el cuerpo te lo pide. Y ustedes saben de lo que me estoy hablando. De una cerveza que dice: el cuerpo te la pide. Cuando el cuerpo me lo pedía, por la inocencia, yo veía pornografía. Lógicamente, ese es el pecado oculto. Ese es el pecado que nadie ve. ¿Me vas entendiendo? Tú puedes ver un drogadicto, tú puedes ver un alcohólico por las características, ¿verdad? Tú puedes ver una persona que fuma porque el olor se le pega al cuerpo, y tú puedes entender que es una mujer, una persona fumadora. Pero una persona que ve pornografía, ¿cómo tú lo puedes detectar? Por eso le dicen el pecado oculto. Pasa el tiempo y ya no era una vez de cada 15 días. Ya era una vez semanal. Ya el cuerpo me estaba pidiendo la pornografía. Eso me dañó tanto, que empecé a cortar clases. Estamos hablando en la intermedia. Empecé a cortar clases. Eso me llevó a hablar malo. Eso me llevó a mentir. No fumé droga ni bebí alcohol. No.
¿Por qué no llegué a eso? En el alcohol. Mi papá es alcohólico. Y cuando yo tenía unos 8 o 9 años, yo lo vi vomitando el alcohol. Y le dije a él que jamás y nunca yo le iba a, a imitar. Yo quería ser diferente. Una promesa. Yo hice una promesa. La gente me pregunta que por eso yo no bebo por ser cristiano. No, yo no bebo por una promesa. Por eso yo no bebo. Y nunca he bebido. Les recomiendo que no lo hagan nunca. Porque eso te va a destruir. La cuestión fue que me llevó tan grave, que cortaba todos los días las clases, todos los días, para ver pornografía. Entraba a las 8 de la mañana, mi mamá me dejaba en la escuela y por ahí mimito me iba. Como mi mamá trabajaba, la casa estaba sola, caminaba a pie hasta mi casa, que a pie era como 1 hora. Y me quedaba todo el día viendo pornografía. Llegó un momento dado que yo estuve todo el día, todos los días viendo pornografía. De una vez de cada 15 días, llegué a todos los días, todo el día. Cómo el pecado va aumentando, cómo la maldad va aumentando cada día, cada segundo. La pornografía me alejó del ser humano, de las amistades. La pornografía me hizo caer muy a fondo, baja autoestima, depresión. Satanás me metió en la mente que yo no servía. Y me empecé a creer eso, que yo no servía ni para vivir, que yo no servía ni para adorar al Señor tan siquiera. Tú naces para adorar al Señor. Tú naces para estar en el reino del Señor, no para que te sientas un cualquiera. Yo me sentí así, que yo era un cualquiera. Pero ¿qué pasa? Cómo el propósito de Dios se cumple y se va a cumplir, cueste lo que te cueste, duela lo que te duela, el propósito de Dios se va a cumplir. Porque el que trabaja nunca descansa y es el que está contigo todo el tiempo. Dice que Él protege a los suyos y Él te va a proteger. Y siempre te va a proteger a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tu bisnieto, a tu tataranieto. Todas las generaciones te las va a proteger. Porque el Padre que ama regaña, protege y cuida. ¿Qué pasa? Llegó un momento dado que ya yo no quería vivir. Solamente yo tenía como unos 15, 16 años. Yo estaba en la high. Pero seguí estudiando. Siempre tenía en mi mente que yo quería ser alguien en la vida. Pero era adicto. Pero siempre tenía en mi mente que yo no quería ser un quedado. Yo quería un poquito más. Llegó un momento dado que dice la palabra de Dios: mis caminos no son como tus caminos y mis pensamientos no son como tus pensamientos, dice el Señor. Llegó un momento dado que, fíjate, yo quería ser productor. Yo quería dirigir películas. No ser el actor, era productor. Pero yo quería ser productor de películas pornográficas. Yo nunca estudié eso. De producción, de televisión, de canal. Nunca. Pero ahí se genera mucho dinero. Más que la droga 1000 veces. Pero como los caminos de Dios son misteriosos, mira dónde estoy ahora.
llevando la palabra de Dios y diciendo mi testimonio, porque yo sé que va a ser de edificación a alguien que está pasando por lo que yo pasé. Llego a la universidad, ya yo era un adicto, ya cuando yo estaba en la high, ya yo era un adicto, ya yo veía pornografía todos los días y me hacía el cuento que eso es real, a nivel que yo quería ser productor. Imagínense qué mal yo tenía en mi mente el concepto de una mujer. Estamos hablando que en la escuela superior, cuando están los compañeros de clase, ¿qué hacen los compañeros de clase? Comen, van a almorzar, relajan, comparten, van a la biblioteca y siempre están así. Como ya yo tenía la maldad tan fuerte, a mis compañeras de clase ya yo las veía como símbolo sexual. No las veía como compañeras de clase. Y ustedes me dirían, es embuste lo que tú estás diciendo, como tú te ves, como tú te reflejas, es embuste lo que tú estás diciendo. Sí, es real. Yo estaba tan harto de odio, pero me apestaba tanto la vida, que un día, cuando yo entro a la universidad, yo entro a la universidad a los yo entro a la universidad a los 16 años, acuérdense, yo entro a la universidad bien chamaquito. A los 16 años ya yo entro a la universidad porque cuando yo era niño, a mí me brincaron de grado. Y, déjame moverme un poquito mejor. Ay, disculpen. La cuestión fue que me adelantaron de grado. A los 16 años entro a la universidad. Ya yo era un enfermo, un adicto. Como una adicción, cualquier adicción, que hay gente que son adictos a la Coca-Cola, hay gente que son adictos a las películas de acción, de drama, de comedia, de terror. Hay gente que son adictos a la comida. Hay gente que son adictos a la mentira. Viven en su mundo todo el tiempo. Hay gente que son adictos a, a cualquier cosa, a la ropa. Hay gente que son compradores compulsivos que siempre están comprando porque quieren oler lo que es nuevo. Pues yo era adicto a la pornografía. Así como tú ves un adicto en la calle que el cuerpo le pide droga y que parecen un zombie caminando, así yo era, pero con la pornografía. Todo el tiempo. Me lastimé mucho, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Yo no sabía, no pensaba lo que había más adelante en mi futuro. Pensé que eso era lo que me tocaba. No tenía nadie que me dirigiera. No tenía a nadie que me llevara por el camino. Papá, mamá que me están escuchando, verifiquen en los teléfonos de sus hijos. Verifiquen qué están viendo. Si están viendo pornografía, no lo juzguen, no lo señalen. Al contrario, ámalos. Llévalos por el camino correcto. Llévalos de la mano. A mí nunca me pasó nada de eso. Yo lo hice todo solo. Literal. Yo no tuve nadie que me llevara de la mano. No tuve nadie que me regañara. No tuve a nadie que me corrigiera. Papá, mamá, si tienes que corregir a tus hijos, corrígelo, porque el padre que ama corrige y disciplina. No tengas miedo en corregir, pero con amor. No los trates de pecador para arriba, de decir tú eres un pecador porque estás viendo pornografía, tú no tienes salvación. No, al contrario, busquen ayuda. Llévalo por el camino correcto. ¿Qué pasa? Yo mismo, de mi parte, traté de buscar ayuda.
Iba a la universidad, iba donde un sacerdote, hablaba con la gente. ¿Qué era lo que me estaba pasando? Fui donde pastores, sobre ministros, sacerdotes. ¿Qué yo no hice? Yo mismo pensé que yo estaba poseído por Satanás y que yo no tenía salvación. Y es triste saber, y eso se lo digo sin derecho a equivocarme, que la gente que yo busqué ayuda, todos me dijeron lo mismo, que eso no es nada, deja la pornografía y sigues caminando y eso se te va a quitar. No vi una respuesta contundente, no vi una respuesta de que, espérate, no es tan fácil, porque estamos luchando entre la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No sabía. Acuérdense, no sé de Dios. Yo soy criado en el catolicismo, pero no practicante. No leía la palabra de Dios. No sabía nada. Cada vez que veía pornografía, sentía que yo estaba lastimando a alguien, pero no sabía a quién. ¿Me van entendiendo? Dice la palabra, no contristáis el Espíritu Santo de Dios. Lo estaba contristando sin saber qué era. Amén. A los 16 años, que yo estoy en la universidad, que estoy estudiando, quiero ser alguien en la vida, pero siempre solo. Siempre estuve solo. Siempre estuve solo. Yo nunca hice amistades. Nunca me pasé con nadie, con alguien, de ir a la playa con alguien, de, perdón, de, de compartir juntos. Nunca lo hice. Siempre estuve solo. Hay un refrán que dice que el que solo la hace, solo la paga. Y ese refrán me lo metí tanto en la mente. Si yo hago daño, prefiero hacerme daño a mí y no hacerle daño a nadie. Pero estaba haciéndole daño al Espíritu Santo de Dios sin saber qué era. ¿Qué pasa? La ignorancia. A los 16, 17 años, ya yo tengo una depresión bien fea. Caminaba como un zombie. Mira, fíjate, iba a la universidad, iba como un zombie. Estudiaba, seguía caminando. Siempre mi meta era ser alguien en la vida. Pero no consciente. Era como que, es como la ola entre el te lleva y te trae. ¿Qué pasa? Estaba tan enojado. Un día estaba tan enojado que le dije a Dios mismo, y se lo digo a ustedes sin derecho a equivocarme: el día que yo me vaya para el infierno, tú te vas conmigo. Y te voy a hacer la vida de cuadrito por la eternidad. ¿Por qué? Porque en el momento más difícil de mi vida, tú no estuviste ahí. No me ayudaste. No me protegiste. Tú dices que eres padre, que te dicen papá, pero nunca hiciste nada. Me dejaste solo. Dejaste que me lastimaran. Y se lo dije con mucho coraje. No sabía lo que estaba diciendo. Pero lo que tú dices en la vida, Dios lo toma en serio. De ahí mi vida fue para atrás. Fue para atrás de verdad. Pero seguía estudiando. Quería seguir hacia adelante. Ya yo estaba en el pozo de la desesperación. Tenía gente que pensaba que me iban a ayudar, pero no tenía a nadie. Pensé, pero fallé. Solo,
sin ayuda y sin nadie. Qué mal me va. Y todo una adicción a la pornografía. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu está dispuesto. Que si tú le pides al Padre, en el nombre de Jesús, Él te lo va a conceder. No sabía lo que estaba pasando. Había un propósito en la vida. Viene esta muchacha, que es la madre de mis hijas. La conozco a través de mi hermano, porque mi hermano está yendo a la iglesia. Yo tengo dos hermanos más, uno mayor, soy el del medio, y mi hermana menor. Soy como dice el jamón del sándwich, soy el del medio. Pero él va a la iglesia pentecostal y él me dice: Rafi, mira, para que conozcas a alguien, ¿verdad? Y yo le decía que no. Me decía: ay, no, por favor. Me acostumbré a estar solo. Y una adicción bien fea. Como un drogadicto buscando para apoyarse. Así mismo. O peor. ¿Qué pasa? Le doy la oportunidad y la conozco. Vamos a conocerla. ¿Qué puede pasar? Mira, darle un poquito para atrás para que entiendan el problema de la adicción a la pornografía, cómo la pornografía lastima tu identidad, te la distorsiona. La pornografía son escenas sexuales explícitas y te llega a la mente que eso es real. Eso no es real. Esos son actores, son seres humanos como películas de Hollywood, con productores, camarógrafos, maquillistas, lo normal. Pero eso no es real. Pero la pornografía te hace entender que eso es real. Y que toda mujer es así. O todo hombre es así. Llegó un momento dado de que la pornografía era tan fuerte en mi vida que mi identidad ya estaba lastimada. Llegué a pensar que mi vida era en el ámbito homosexual, porque ya yo tenía una identidad distorsionada. ¿Cómo la pornografía te distorsiona tu identidad? Pero están cogiendo una pornografía hoy en día como si fuera un chiste. Eso es normal. Por eso están pasando muchas cosas. Y hay muchos jóvenes, bien muchos de verdad, que buscan de Dios y son adictos a la pornografía y nadie se da cuenta. No se sabe si dentro de tu iglesia hay gente que son adictos a la pornografía y no te das cuenta. No se sabe si el pastor es adicto a la pornografía o el sacerdote es el adicto a la pornografía, o tu esposa o tu esposo o tus hijos o el vecino que se sienta al lado tuyo. Por eso le dicen el pecado oculto, porque nadie sabe. Dice la palabra de Dios: ciérrate en tu aposento, que cierra la puerta, y en lo privado Dios te recompensa en público. Hoy en día lo privado lo cogen para la pornografía. Por eso Dios no puede ser engañado, porque Dios lo sabe todo, lo ve todo y está en todos los lugares. Nos quiere bendecir como Él quiere y nosotros no lo dejamos por la pornografía. Antes, para tú ver pornografía, o tenías que ser de un vecino, alguien de una revista, o tienes que ser mayor de edad para tú tener una membresía y la un de esto de video. Y hay una puerta que dice mayores de 18 años, algunos son de 21. Esa es la única forma que tú podías verla. Hoy en día, la pornografía está tan rampante, tan fuerte, que todo ser humano que tiene un celular no está exento a caer. Puede caer de verdad
bien fácil cómo la pornografía está tomando ventaja en el ser humano. Cuando un niño nace, ya nace con un celular. Y todo el tiempo un celular. Los canales de televisión te presentan pornografía. Como si fuera un chiste. Quieren poner leyes que la pornografía sea algo normal, porque hoy en día la pornografía, eso es una ley y puedes ir preso por pornografía. Y la quieren quitar para que sea algo normal. Que un niño de 5 o 6 años pueda verlo y papá y mamá no le pueden decir nada. Y no, eso es pecado. Ahorita los voy a llevar por la palabra para que vean que eso es pecado y uno de los pecados más fuertes. Es mi opinión. Hay muchos más, pero mi opinión, porque como yo pasé por eso, para mí una de los pecados más fuertes de tú sacártelo de tu vida es la pornografía. Pero es mi opinión. Después, conozco a esta muchacha, vamos a darle hacia adelante. Conozco a esta muchacha, me enamoro, le explico las situaciones, ella lo entiende, no me juzga, no me señala. Ella está insistiendo en que yo vaya a la iglesia. Ella es cristiana, yo soy católico, y siempre le estoy diciendo que no. Ella lo intentó un montón de veces. Perdón, me pica la nariz. Hasta que un día le dije que sí. Vamos. Cuando voy a la iglesia, una iglesia pentecostal, una iglesia en mismo Vega Baja, una iglesia chiquitita, si cabían 40 miembros era mucho. De estas iglesias que el techo es de zinc, abanico, el altar, de estas pentecostales de verdad, que es bien poco lo que se ve hoy en día. Llego a la iglesia. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando llegas a la iglesia? Abres la puerta para poder entrar. Eso es lo primero, no hay más nada. Ya yo estoy sin fe y sin esperanza, pensando que yo iba a ser como Judas. Yo me iba para el infierno de verdad. Pensé que eso me iba a pasar. Pero como dije, hay un propósito en Dios y se va a cumplir. A ti y a los tuyos. Dios no deja ningún hijo desamparado. Es que el pecado nos alejamos de Dios. Pero dice la misma palabra de Dios que nada podrá separarnos del amor del Señor. Es que el pecado nos separa del Señor, pero Él nos separa de nosotros. ¿Qué pasa? Abro la puerta, están prendiendo las luces y ¡pum! Siento un puño en la nariz y yo caigo de rodillas. Me dijeron, ¿qué te pasó? Empecé a llorar. Empecé a llorar, porque sabía que era Dios. ¿Se recuerdan cuando les dije que el día que yo me vaya para el infierno me lo voy a llevar enredado? Tenía coraje. Él tenía coraje. Y el Espíritu de Dios me abofeteó. Ahí entregué mi alma al Señor. Ahí, sin el culto empezar, más que los abanicos prendidos, no había casi gente llegando, porque el culto empezaba a las 7:30. Nosotros llegamos como a las 7 más o menos. Eso fue a los 20 años, cuando entregué mi alma al Señor. Desde los 8 años hasta los 20, una adicción a la pornografía. Si dice la palabra de Dios, no, perdóname, científicamente está comprobado que una escena pornográfica son 5 años de sacrificio para tú sacártelo de tu mente. 5 años.
Una escena pornográfica. Yo estuve desde los 8 hasta los 20 adicto a la pornografía. Y Satanás conoce mi debilidad. Soy un ser humano. Yo no puedo decir que al que está en Cristo Jesús ya no van a venir tentaciones, ya Satanás te va a soltar y vas a caminar como en la playa, en un arcoíris, un paisaje bonito y que nunca te va a pasar nada. No, ahí es cuando Satanás te tira más duro, porque ya tú conoces la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú conoces la verdad, Satanás más duro te va a tirar. ¿Para qué? Para que tú te salgas de la verdad. Mi corazón empezó a latir de verdad otra vez. Empecé a llorar, a pedirle perdón al Señor. Y Dios me liberta de la pornografía. Me dolió. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que Dios no da carga. Dios da carga hasta donde tú puedas llevarlo. Y Él te da la llave de la salida. Si Él te da la llave de la salida, ¿qué te quiere decir? Que tú tienes que saber cómo vencer la tentación. Dice que es en ayuno y oración. Pero también tú tienes que estar observando por dónde viene la tentación. Para tú irte por otro lado. Es un ejemplo. Aquí en Puerto Rico, lo que me están viendo en Puerto Rico, el 4 de julio, que celebra la Constitución de Estados Unidos, en Puerto Rico, eso es feriado. Y las playas se llenan a capacidad. ¿Pero qué pasa? Las aberraciones más grandes tú las vas a ver en la playa. ¿Qué pasa? La playa no es pecado. Es lo que hace la gente en la playa. Ese día pues yo no voy a la playa. Para no alimentar mis ojos. Y no caer en tentación. Esa es la llave de la salida. Pues yo voy otro día. Con mi familia. Un picnic. Que esté semi vacío. Para no caer en tentación. No estoy solo en mi casa. Amén. Si estoy solo, pues llamo a mi familia. Estoy, o voy a casa de alguien. Para evitar caer en tentación. Por eso la palabra dice que Él te da la llave de la salida. Lo que te quiere decir es que te da la sabiduría para que tú mires por dónde viene la tentación y que tú no caigas. Porque a Satanás viene a robar, a matar, a destruir. Y te va a tirar tentaciones día y noche y no se va a cansar hasta que tú caigas. Pero Dios te da la llave de la salida para que tú sepas por dónde viene la tentación, tú irte por otro lado. Si dice que nosotros tenemos un cerebro y es de gratis, aprendamos a usarlo. Aprendamos a usar la vista, aprender a usar por dónde viene la tentación. Para evadirla, irnos. No sernos los más machitos. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Mire que el que esté firme, que no caiga. Porque nadie está firme. Todo el mundo va a caer. No retes a Satanás. Yo estoy bien, ya yo estoy limpio de la pornografía. Que tire para adelante, que yo no voy a caer. Te va a tirar y vas a caer bien duro de verdad. Y más si no lees la palabra, si no oras, si no buscas presencia de Dios, más fácil vas a caer. Él no va a hacer casi nada. Tú vas a caer solito. Es la realidad. ¿Qué pasa? Pues esa es la llave de la salida, porque en la soledad es donde Satanás te tira. Es donde nace la maldad. Es en la soledad. Lo vemos en Génesis. Eva estuvo sola, no estuvo con Adán. ¿Y qué pasó? Ella cayó. Satanás la sedujo por el oído. Y Eva sedujo a Adán por la vista, porque estaba desnuda. Y él cayó, vio que era jugoso la tentación y se dieron. Y por eso se escondieron, porque se abochornaron. Porque el pecado te abochorna. Te lleva a la soledad. Todo el tiempo te lleva a la soledad. Por eso siempre estuve solo. Porque yo estaba en pecado todo el tiempo. No me permitió hacer amistades. Pero Satanás, dentro de la soledad,
me hizo ver que yo era injusto, me hizo ver que yo mismo me juzgué. Nadie me juzgó, yo mismo me juzgaba, que yo no servía. Padre que me estás escuchando, madre que me estás escuchando, tío, tití, abuelo que me están escuchando, si ven ese joven solo, todo el tiempo solo, verifica qué es lo que está pasando. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Verifica que están bregando en su celular. Y si está bregando en la pornografía, repréndelo con amor. No lo hunda. Llévalo por el camino que es Cristo Jesús. Mi hermano, ámese uno con los otros. Hay unos versículos que no te habla de la pornografía, pero te lleva a que es la pornografía. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 28. Pero yo os digo, Jesús le dice a los apóstoles, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cuando tú ves pornografía, ¿qué tú codicias? La mujer del prójimo. Ya adulteraste, y uno de los mandamientos es decir no adulterar. No seas adúltero. No codices la mujer del prójimo, eso es uno de los mandamientos. Te está hablando literal de la pornografía. La pornografía, cuando tú la ves, tú estás seducido por el pecado, pero estás adulterando, estás deseando la mujer del prójimo. Lo estás deseando. ¿Por qué llega el momento que de ver pornografía te conviertes en un adicto? Lastimas a tu familia, el pecado lastima a tu familia, a tus hijos. ¿No han visto en las noticias cómo padres violan a sus hijos? ¿No han visto cómo pastores, sacerdotes violan a los feligreses, a los menores? ¿Por qué? Por la humildad, por ser honestos, por como te digo, no tienen maldad. Y por ahí Satanás tira. Pero dice, ay de aquel que toca uno de los míos, que toca uno de mis chiquitos. Y dice la palabra, y lo dice Jesús, se perderán como la arena en el mar. ¿Qué pasó? ¿Cómo Dios sanó mi pecado? Porque me arrepentí. Arrepentíos y convertíos. Lo dice Juan el Bautista. Porque me arrepentí del pecado. Dice en 1 de Juan capítulo 5. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiando de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. ¿Pero a quién? Al Padre, que es el que perdona todo pecado. Lo tira al fondo del mar y no se acuerda de eso. Pero tienes que confesarlo con tu boca y decirle al Padre, soy un adicto a la pornografía, perdona mis pecados y me arrepiento. Y Él te va a perdonar los pecados y te va a quitar el pecado. Automáticamente cuando confesé mis pecados, lo primero que me quitó fueron las palabras malas, la mentira, la baja autoestima. Todo eso empezó a subir, empecé a ver una luz en medio de las tinieblas. Y la pornografía empezó a quitármela. No fue rápido, fue poco a poco. En el caminar fue que vi que me estaba sanando de la pornografía. Había una lucha. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una lucha en la carne. Pero ¿qué pasa? Dice en Gálatas capítulo 5 versículo 16, digo pues andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Busca la presencia de Dios todo el tiempo y rechaza la pornografía. ¿Por qué hablo de la pornografía y no hablo de las drogas? Porque yo fui un adicto a la pornografía. Yo soy un ex adicto a la pornografía.
Yo no te puedo hablar de droga porque yo nunca he usado. No te puedo hablar de alcohol, pero te hablo de la pornografía. Hay una estadística muy, muy triste. Más del 70% en el planeta, jóvenes cristianos ven pornografía. Y eso está hecho. Líderes eclesiásticos ven pornografía. Lastiman a sus feligreses, por eso ven, vuelvo a repetir, personas que violan, porque muchos son por ahí, porque desde chiquitos les enseñaron la pornografía. Como digo, el tema, la pornografía, lo que me enseñaron y mi opinión y lo que he visto con la pornografía. Amén. No es porque los violaron, eso es otro tema con otra gente que lo quieran hablar, pero mi parte es la pornografía. Amén. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Sé que me van a decir, Rafi, pero tú no me entiendes. Sí te voy a entender porque yo pasé por lo que tú pasaste. Sí te voy a entender. Pero la solución está en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Confiesa tus pecados al Padre, que lo va a perdonar y va a limpiar toda maldad que tú tengas. ¿Por qué oro mucho de la abundancia del corazón? El corazón, aquí. No porque lo que hace, su función es bombear sangre. Cuando hablan del corazón, está hablando de la mente, porque de la abundancia de la mente habla la boca. De la abundancia del corazón, lo que tú tienes aquí, lo vas a hablar. Por eso dice la palabra que Él conoce las intenciones de tu corazón. Él conoce las intenciones que tú tienes en tu mente. Y si Él limpia toda maldad, Él limpia tu corazón. Que el corazón sea un corazón humilde. Que no entre el orgullo a tu vida. Porque si entra el orgullo a tu vida, que es el principio de todo mal, Satanás toma ventaja. Para Dios nada es imposible. Si le crees al que cree, todo es posible. Pero el detalle es, ¿tú crees en ti? ¿Que Dios puede sanarte y te puede libertar de la pornografía? ¿Tú crees en ti mismo que tú puedes lograrlo en Cristo Jesús? ¿Lo puedes hacer? Si me estás escuchando, me estás viendo y ahora mismo no sabes qué hacer, yo te invito a que entregues tu corazón al Señor. Yo te invito sinceramente que entregues tu corazón al Señor porque es el único que te puede salvar. Es el único que te puede sanar. El único que puede arrancar la raíz de amargura. Se llama Dios. No hay más nadie. Yo te invito ahora mismo que hagas esta oración conmigo. Que tú creas en la oración que vas a decir. Si tú crees en tu corazón, Dios te va a sanar. Solamente repite conmigo: Padre, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de la pornografía. Limpia mi corazón. Te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escríbeme en el libro de la vida. Y lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Pero te pido de corazón que limpies mi corazón. Ya me cansé de estar lastimado. Y no quiero lastimar a nadie. Mi hermano, gracias por tu tiempo. Gracias por escuchar mi testimonio. Si digo más, lógicamente vamos a estar aquí 3 días. Pero Dios quería que dijera hasta aquí. Cómo Dios sanó mi corazón. Siendo ahora mismo soy un ex adicto a la pornografía. Cómo caí bien bajo. Si Dios lo hizo conmigo porque se lo permití que lo hiciera, lo puede hacer contigo también. Cuídense. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias por la oportunidad y gracias por escuchar. Nada, un ratito en la calle con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí. Nos vemos para la próxima. Bye.